Bien, en todo esto que he explicado hasta ahora, yo creo que podéis reconocer un discurso bien conocido. O sea, bien conocido quiere decir el discurso prácticamente hegemónico y que en las escuelas de arte, etcétera, etcétera, se reproduce constantemente, ¿no? Respecto a la cuestión, al principio pensé en desarrollar el tema un poco de la cuestión social de la creatividad, no la voy a desarrollar, voy a ir por otro lado, pero solo quiero recordar una frase, que es una frase que repetía Newton, algunos de vosotros seguramente la conoceréis. Newton decía, porque no solamente los artistas son creativos, evidentemente los científicos también lo son, y mucho, yo creo que en estos momentos los personajes que se imaginan mundos más alucinantes son los físicos, y sobre todo los físicos teóricos, no tiene nada que ver con lo que todos los demás nos podamos imaginar. O sea que el paradigma de que la creatividad es arte empieza a diluirse muchísimo. Entonces Newton decía, somos enanos sobre espaldas de gigantes. No sé si alguien ha oído esta frase, que incluso en Google Academic apareció durante un tiempo como una frase estándar, ¿no? Claro, somos enanos sobre espaldas de gigantes. Lo que Newton quería decir, que no, en el fondo no era una frase suya, pero lo utilizaba mucho, lo que Newton quería decir es que si yo hago un descubrimiento, si puedo imaginarme otro mundo, si puedo inventar algo, es porque me subo en las espaldas de todos los que me precedieron. Si no pudiera subirme en la espalda de todos aquellos que me han precedido, en el fondo es la cultura en la que vivo y los hombres que han generado esa cultura, yo no podría ver más allá. Por lo tanto, eso destruye esa imagen del genio creador que genera todo desde la nada. Es imposible generar todo desde la nada, lo que generamos desde una cultura y desde un entorno social, ¿no? Y desde el trabajo de todas las generaciones anteriores que han trabajado sobre un determinado tema, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cuestión importante. Voy otra vez al tema de la ansiedad. ¿Por qué vivimos especialmente la ansiedad en los procesos creativos? Porque dado que hemos aprendido que creamos desde la nada y con absoluta libertad, claro, ahí se genera un vértigo delante del vacío absolutamente brutal, ¿no? Que metaforizamos muchas veces en esa frase de el pánico entre la hoja en blanco, ¿no? El pánico entre la hoja en blanco no es más que la metáfora, la hoja en blanco no es más que la metáfora del vacío, ¿no? Tenemos que crear desde el vacío, es la hoja en blanco. Entonces, claro, crear desde el vacío, o sea, genera el vértigo ante el vacío, lo que produce fundamentalmente es ansiedad. O sea, es tan brutal la expectativa que la cultura romántica de la creatividad ha generado sobre los creativos. Todos nos sentimos y os sentís tan responsables, ¿no?, de lo que hacéis, ¿no? Y es tan especial lo que hacéis que se genera esa ansiedad especial. Entonces, con este poco tiempo que tengo, voy a intentar simplemente apuntar alguna cosita, ¿no?, dentro de todo este panorama general, ¿no? Y me quiero referir al tema de las reglas y de las normas. Vuelvo a repetir lo que comentaba antes, ¿no? El discurso habitual es cuantas menos normas, menos reglas, más creatividad. Con libertad absoluta, sin normas y sin reglas, creatividad absoluta. Yo lo que os digo es, sin reglas, sin normas, no hay creatividad absoluta. Lo que hay es un puro absurdo. O sea, algo que no tiene sentido para nadie. No se puede decir que el arte no tenga reglas, cualquier tipo de arte, la música, la cultura, normas sociales, la ciencia, etcétera, etcétera. O sea, eso es absolutamente de locos. Nadie vive sin normas, sin reglas, sin estructuras. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, yo, para hacer este pequeño apostolado, ¿no?, que os comentaba al principio, en el tiempo que me queda, que espero que sean más o menos 10 minutos, quiero comentaros algo sobre la función creativa de las reglas, que seguramente para todos es como una especie de oxímoron, ¿no? La función creativa de las reglas, ¿no? Es algo como contradictorio, ¿no? Entonces, voy a hablar muy brevemente, espero de la forma más simple que me sea posible, de 3 tipos de reglas que quiero que entendáis que tienen mucho que ver con los procesos creativos. O sea, que tienen que ver, significa que posibilitan ser creativo.
O sea, no solo restringe la creatividad, no solo no restringe la creatividad, sino que posibilita el hecho de ser creativos. ¿De acuerdo? Contrariamente a esa idea que comentaba antes, ¿no? Entonces, el primer tipo de reglas son lo que se llaman las reglas constitutivas. Voy a intentar explicarlo muy sencillo. Nosotros todos comemos y para comer a veces nos dicen que existen reglas de etiqueta. Reglas de etiqueta: no cojas la comida con la mano, coge el cuchillo con tal mano y no con la otra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, ¿comer se puede hacer sin esas reglas? Sí, se puede hacer sin esas reglas. ¿Esas reglas, por lo tanto, son creativas? No, son simplemente normativas. ¿Se entiende esto? Pasamos a otro tipo de reglas, lo que serían ya reglas constitutivas, es decir, reglas que permiten la creatividad frente a estas reglas puramente normativas. Por ejemplo, las reglas de los juegos. Pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Ayer hubo un partido Barça-Español. Pongo el caso de las reglas de los juegos, por ejemplo, un juego, cualquiera, el fútbol, ¿no? El fútbol, ¿cómo se define? A partir de ciertas reglas, ¿de acuerdo? ¿Se podría jugar al fútbol sin esas reglas? No. Había gente pegando patadas a una pelota, lo que sea, pero eso no sería jugar al fútbol, porque el fútbol lo definen las reglas. O sea, son reglas que no simplemente sirven para normativizar una acción, sino que instituyen la propia acción. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dentro del fútbol, una vez que estamos jugando al fútbol, podemos ser creativos, hipercreativos. Messi es súper creativo y después hay jugadores que son unos patatas. ¿Por qué podemos ser creativos en el fútbol? Porque podemos jugar al fútbol. Y las reglas del fútbol nos permiten ser creativos, nos permiten inventar jugadas, nos permiten inventar tácticas, nos permiten inventar estrategias, ¿se entiende? Todo eso sería imposible sin las reglas que permiten jugar. Por lo tanto, hay muchas acciones, y yo estoy convencido que gran parte de la cultura y de las acciones culturales se basan en reglas constitutivas, por ejemplo, la pintura, ¿no? Que se basan, la creatividad se basa precisamente en que existen reglas que permiten una institución cultural como es el proceso de pintar, el resultado de pintar. Una cosa es inventar jugadas y otra cosa es inventar juegos. O sea, inventar nuevas reglas para nuevos juegos. A lo mejor Kandinsky inventó dentro de la pintura una reformulación del juego. O sea, nuevas reglas, no simplemente nuevas jugadas. Porque dentro de la historia de la pintura, cada cuadro era una nueva jugada. Pero inventar un nuevo estilo es ya inventar otro tipo de juego. ¿Se entiende lo que digo? Por lo tanto, tenemos que ver esta relación de reglas con procesos creativos. En muchos aspectos sería imposible los procesos creativos sin las reglas. Voy a un segundo modelo de reglas. Como veis, lo que pretendo en este ejercicio de apostolado es cambiar vuestra percepción en este punto, ¿no? Contra lo que es el modelo romántico, ¿no? Eliminar totalmente las reglas porque no sirven, etcétera, etcétera. Que es algo que ahora está muy en boga, sobre todo en los ámbitos científicos, ¿no? Que son las reglas de los sistemas emergentes. En los ámbitos científicos, por ejemplo, se empieza a pensar cómo funciona el cerebro, cómo funciona una comunidad de hormigas, y cosas por el estilo, y dicen mediante sistemas emergentes. Y explicado de una forma muy simple, voy a intentarlo. ¿Qué sería un sistema emergente? Un sistema emergente sería simplemente un conjunto de elementos que funcionan a través de reglas muy simples, muy simples, muy básicas. Pero ese funcionamiento a partir de reglas muy básicas hace que se generen estructuras súper complejas y súper creativas. Os hago una pregunta. ¿Alguien se piensa que en un hormiguero hay alguna hormiga que tiene en la cabeza el plan del hormiguero? ¿Cómo funciona todo el hormiguero? Lo tiene todo organizado. ¿Cuál fue la primera hormiga a la que se le ocurrió cómo organizar un hormiguero? No. Cada hormiga funciona por una serie de reglas súper simples, ¿no? Si, no soy especialista en el tema, pero si nota una feromona 3 centímetros más allá, tira para adelante, si no, tira para atrás. Si encuentra un obstáculo de no sé qué, tira a la izquierda y si no a la derecha, punto.
Lo que pasa es que la articulación de todas las hormigas a través de sus reglas tan simples genera estructuras súper complejas. Os voy a poner un ejemplo que es muy... que solamente algunos de vosotros lo habéis visto, y que es el vuelo de los estorninos, ¿no? El vuelo de los estorninos, que por cierto ayer pasaron imágenes en TV3, es un ejemplo de estructura emergente, ¿no? Como cada pajarito, con unas reglas muy básicas de movimiento, ¿no? La estructura general al final son estructuras súper complejas. Y se van generando constantemente formas nuevas. Los estorninos no están repitiendo las formas generales, sino que constantemente se van generando formas nuevas a partir de reglas súper simples para cada estornino. Reglas sobre a quién seguir, cómo separarse de, siempre respecto al que tiene al lado, nunca en un plano general. Bueno, aquí ya se nos vienen encima. Podemos pasar al otro vídeo un momentito. Es un vídeo donde es un sistema de inteligencia artificial donde un ordenador, después de extraer cuáles son las reglas de cada uno de esos puntitos, que son los estorninos, simula movimientos de estorninos en 2D. Es menos espectacular porque estos son 2D, no son 3D. Bueno, lo que se ha programado es simplemente la regla de cada punto. Reglas para cada punto, no reglas generales. ¿No? Entonces, reaccionan, por ejemplo, a un depredador que los ataca, reaccionan a la proximidad de otros, reaccionan y van generando estructuras súper complejas, ¿no? O sea, los sistemas emergentes son lo que sirven en estos momentos para algunos científicos para explicar cómo es que de las neuronas aparece la consciencia, cómo es que de sistemas simples aparecen sistemas complejos, ¿no? Entonces, claro, la creatividad, ¿y dónde está? La creatividad está en construir los sistemas de reglas de cada elemento, que son realmente sistemas de estructuras muy simples, pero que generan estructuras constantemente nuevas y muy complejas. Vale, bueno, como veis, ahí está el depredador y van huyendo de él, el puntero es el depredador. Y se van agrupando, reagrupando, moviendo. Vale, gracias. Bueno, ahora simplemente un ejemplo. Y por último quiero hablar de un último tipo de reglas. Seguramente podríamos encontrar más tipos, ¿no? Que son de tipo creativo, que son lo que se llaman las reglas de los sistemas generativos. Este quizás es un concepto un poquito más abstracto, pero voy a intentar explicarlo también de una forma muy simple. Un sistema generativo es un sistema que tiene una estructura muy profunda y muy abstracta. Pero a partir de esa estructura muy profunda y muy abstracta, a través de reglas se pueden generar infinitas obras. Voy a poner un ejemplo simple, se podrían poner millones, ¿de acuerdo? Supongo que todos habéis visto alguna vez series de estas típicas thrillers, suspense, policíacas que hacen en televisión, tipo CSI o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuál es la estructura de todas estas series? Podríamos decir una estructura tan simple como esta. Hay un sujeto S1 que mata a un sujeto S2, ¿no? Hay un sujeto S3 que tiene que averiguar quién es S1. Y finalmente, a través de pesquisas, acciones X, lo averigua. ¿Se entiende lo que dice? Bien, si S1 y S2 lo vamos cambiando constantemente de personaje, en un caso es una peluquera y su cliente, en otro caso es un mafioso y el hijo de otro mafioso, en otro caso, ¿se entiende? Podemos generar infinitas historias, pero todas responden a un patrón, o sea, responden a un patrón muy abstracto que es el que genera todas esas historias, ¿de acuerdo? La mayor parte de las auras creativas que hacemos responden a patrones abstractos que vamos concretizando, y cada vez que los concretizamos generamos historias nuevas u obras nuevas. Yo recuerdo, a veces hay saltos creativos en estos patrones. Recuerdo un documental, poniendo este ejemplo tan sencillo, una serie de documentales que aparecía al principio, aparecía un animal muerto, y la pregunta desde el principio del documental es: ¿quién mató a la garcerita?
fue el león que estaba por allí, fueron la manada de hienas, y entonces se pasaban todo el documental intentando averiguar quién había matado a la gente, ¿no? Bueno, era una transformación de la estructura S1 mata S2, S3 tiene que averiguar quién ha sido, ¿no? Pasarlo de humanos a animales. Bien, entonces con esto os quiero explicar este concepto de modelos generativos, ¿no? Modelos con una estructura muy abstracta, pero que a través de reglas podemos ir cambiando esos modelos y sobre todo generando a partir de cada modelo infinitas soluciones distintas. En el fondo decimos, ¿cuántos episodios del CSI has visto? ¿Cuántas historias? 300. ¿Cuántas has visto en el fondo? Una. Pero no solo con CSI, podéis decir, bueno, eso pasa en la cultura popular, pero en la cultura de élite, no, igual. Y algunos de vez en cuando, pero yo vuelvo a repetir, también hay una diferencia entre generar de cada patrón X soluciones o generar nuevos patrones. También a veces se van generando nuevos patrones, lo que pasa es que esos patrones son aceptados socialmente y culturalmente o no. ¿De acuerdo? Bien, mi tiempo creo que se ha acabado. He intentado ser lo más puntual posible. Lo que os he querido explicar, ¿no? Básicamente son, resumiendo, tres cosas. Tenemos una cultura hegemónica sobre nuestro concepto de creatividad, es la cultura romántica. Número dos, tenemos que, yo creo que para conectar con lo que está pasando, ¿no? Y no me refiero únicamente al mundo del arte, me refiero, por ejemplo, al mundo de la inteligencia artificial, etcétera. Tenemos que empezar a abandonar este paradigma. Y uno de los ejemplos es empezar a pensar en que las normas, las reglas explican muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Y una última cuestión que me parece muy importante: la creatividad no es inefable, no es algo que no se puede explicar. Este también es un mito romántico. La creatividad se puede explicar. Es que se puede explicar a través de modelos de análisis. Yo creo que de aquí a unas décadas el Machine Learning nos dejará absolutamente atónitos con lo que los ordenadores van a poder hacer, ¿no? Pero eso supone ser capaces de analizar realmente cómo funcionan los procesos de creatividad de diferentes tipos. Y de hecho ya existen, sistemas de inteligencia artificial que hacen música, que hacen pintura, que hacen guiones para series, etcétera, etcétera, ¿no? Os explico un pequeño fracaso mío. Yo hace unos cuantos años escribí, no sé cuántos creativos publicitarios hay aquí, escribí un libro, un texto que sigo utilizando, se titula Retórica Creativa. Es un intento de reducir los procesos de creatividad publicitaria a algunas reglas básicas de tipo generativo, o sea, de tipo generativo que estaba comentando antes, ¿no? Yo creo que es un modelo que explica bastantes cosas. Los únicos que me hicieron caso, ¿no?, con este trabajo fue la gente que se dedica a inteligencia artificial, los creativos publicitarios, la gente que se dedica a publicidad en la academia, etcétera, etcétera. No me hizo caso nadie, ¿no? Pero bueno, por lo menos algunos ingenieros les interesó y empezaron a desarrollar cosas. Bueno, pues simplemente esto. Cuando os encontréis con una hoja en blanco, pensad que no está tan en blanco. Primero, pensad que estáis subidos sobre las espaldas de gigantes. Y segundo, pensad que en esa hoja, aunque no se vea nada, está toda vuestra cultura detrás, ¿no? Todo ese entramado de cultura, de conocimientos, de arreglos, de normas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso a lo mejor os permite tranquilizaros un poco, ¿de acuerdo? No estáis solos y no estáis frente al vacío, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención. La sesión de preguntas está abierta. Tenemos tiempo todavía. A ver qué tal. Sí, perdona. No sé, hay dos sí, ustedes. Sí, le puedes dar las gracias porque él había levantado la mano primero. Es un caballero, por eso. Ese es otro mito romántico. Sí. No solo le quería dar las gracias profundas, infinitas, por decir en voz alta esto que hace tan bien a los creativos. Porque este mito
Yo me dedico a hacer consultoría de negocios para creativos. Y porque precisamente a los emprendedores de este sector los consejos típicos de negocios no nos funcionan, pero muchas veces es simplemente por estos mitos, porque no somos ni tan especiales, ni tenemos problemas tan graves, tan de drogas, alcohol, o sea, de ser un mártir o un maldito. Entonces, precisamente me encanta porque cada vez hay más información sobre eso, neurología, lo que acaba de decir, que sí que hay reglas, que sí que estamos condicionados, que no existe la libertad absoluta. Entonces es relativizarlo y jugar con ello y disfrutar más y ver que cualquier negocio es posible, da igual si eres creativo o no. O sea que le doy unas gracias, de verdad, feliz de estar aquí. Vale, gracias. Perdona, yo no me parece que pueda ser tan positivo. No, tranquilo. El único que a mí me pensó, yo que soy, puedo ser bastante ansioso en general y que la ansiedad me ha llevado a descubrir otros caminos. Las reglas a mí me parecen muy importantes cuando hay un objetivo muy claro. En este caso, a mí cuando me ha dicho que el arte tiene reglas, es el único que yo no estoy de acuerdo, porque para mí arte es expresión, sea diseño, publicidad, es comunicación, ¿no? Entonces, si hay un niño jugando en el campo con una pelota súper feliz, llega un grupo de gente que dice, no, mira, esto no se juega así, tenemos que poner este campo, esta cancha, tienes que jugar y tienes que jugar bien, y si no juegas bien, no eres bueno. O sea, las reglas también tienen su punto negativo. O sea, a mí lo que más me crea ansiedad son las reglas que yo, después de seguirlas, al final no tengo el resultado que deseo. Entonces, ¿cómo ves tú entre poder libertarte de las reglas e intentar hacer algo que a ti, mismo sin seguir estas reglas, puedes llegar a este objetivo, o dejar que seas un esclavo de las reglas, que puedes serlo, no lo estoy diciendo, y hasta navegar dentro de estas reglas con mucha facilidad? Por eso mucha gente que tiene éxito hoy en día es gente que ha sabido utilizar estas reglas y quizás hasta darles la vuelta. ¿Cómo ves tú? Porque para mí lo más importante es yo crear mis reglas y intentar ser feliz con lo que yo estoy haciendo. O sea, que el objetivo no sea tan importante, que el viaje sea más importante que el objetivo. Vale. A ver, yo creo que has planteado muchas cosas muy interesantes. Me va a ser difícil contestarte en poco tiempo, ¿no? Pero voy a intentar aportar alguna cosa, ¿no? Sí. Yo creo que has planteado cosas muy interesantes. El niño, por ejemplo, jugando en el campo, ¿no? El niño jugando en el campo, cualquier tipo, haciendo cualquier cosa por la calle, no está haciendo arte. No está haciendo arte ni está haciendo ningún acto creativo. Está simplemente haciendo algo que no tiene sentido para los demás. Porque en el fondo el arte es un entramado cultural. O sea, uno puede pensar, no, yo hago arte, pero al final la definición de lo que es arte o no es arte es una cuestión cultural y social, ¿no? Entonces, a ver, quiero empezar por aquí, ¿no? Quiero empezar por distinguir lo que es hacer cualquier tipo de acción puramente libre de tal, de lo que es un acto creativo reconocido socialmente y por lo tanto que no sea un acto puramente subjetivo, ¿no? Porque para empezar, yo he dicho, el concepto de creatividad es un concepto cultural, el concepto de arte también. O sea, hay muchas culturas donde no existe el concepto de arte y lo que hacemos es generalmente aquello que se suele decir, el arte existe desde que nació la humanidad. Mentira. O sea, mentira. Lo único que hacemos es proyectar sobre unas figuras nuestro concepto de lo que es arte. Pero para que haya gente, el concepto de arte no tenía nada que ver con el nuestro, ni siquiera existía, ¿no? Entonces, el arte es un concepto cultural, es una institución social, por lo tanto, cualquier acto libre no es ni creativo ni artístico, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que cuando tú hablas de reglas, estás hablando hay reglas y reglas. Yo ya he puesto un tipo de reglas en el juego, ¿no? ¿Qué tienes que hacer si quieres tener éxito cuando comes? Pues tienes que coger el cuchillo de esta manera, quedar bien delante de los demás. ¿No? Hay ciertos libros que te explican cómo tener éxito haciendo ciertas cosas, ¿no? Yo no me estaba refiriendo a este tipo de reglas, ¿no? Me estaba refiriendo a las reglas que instituyen la posibilidad de crear.
que es algo distinto, dentro de lo cual puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y después, por último, la transgresión de las reglas también es muy importante. O sea, esto lo has comentado tú y me parece súper importante, ¿no? La transgresión de las reglas es muy importante. Yo he comentado antes, por ejemplo, inventarte un nuevo juego. Porque cuando tú transgredes una regla, yo me acuerdo aquello que explican del fútbol y el rugby, ¿no? El fútbol y el rugby al principio eran el mismo juego, se jugaba en Inglaterra. Pero hubo una vez que un jugador cogió la pelota y en lugar de chutarla, corrió con ella hasta la línea de fondo, y entonces inventó el rugby, para explicarlo de una forma tal, ¿no? Es decir, los demás aceptaron ciertas reglas de juego que él proponía, ¿no? Duchamp, cuando llega al urinario, a la galería de arte, está inventando un nuevo juego. O sea, transgrede las reglas anteriores se inventa un nuevo juego que es aceptado. Lo podría haber quedado como algo de un tipo absolutamente pirado que no hubiera pasado a la historia para nada. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y no hubiera sido aceptado y no hubiera generado ningún desarrollo del arte, pero en este caso socialmente y la institución cultural lo aceptó de alguna manera, ¿no? Y después lo último que quisiera comentar es, para mí el tema de las reglas, la libertad, etcétera, es... yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que, a ver, yo he girado hacia un lado de la balanza porque generalmente se gira hacia el otro, ¿no? Para mí las reglas y la libertad son, sobre todo las reglas son como para los pájaros el aire, ¿no? O sea, se dice, si no hubiera aire, el aire roza, genera fricción y para el vuelo de los pájaros, ¿no? Entonces se dice, bueno, pues si no hubiera aire, fíjate cómo irían los pájaros a tope. Dices, no, es que si no hubiera aire, los pájaros no volarían. No, se entiende, ¿no? O sea, aquello que genera las dificultades es también aquello que te da la posibilidad de jugar, ¿no? La posibilidad de generar cosas, ¿no? Creo que son temas complejos, pero bueno, espero que por lo menos a algún punto haya servido. Hola, me llamo Carlos. Una pregunta en relación a lo que has hablado de a lo que es arte y lo que no es arte. Me ha venido una pregunta y es, ¿tú crees que el arte aparece en el momento que aparece la necesidad de poseer, ¿no? Igual que hay un niño que juega a pelota y hay otra persona que igual hace un cuadro, pero no por venderlo, ¿no? En el momento que aparece el dinero, aparece el arte. Un día. Mira, no soy especialista en historia del arte, pero si empezamos a pensar que nuestro concepto de arte seguramente viene del Renacimiento, los griegos tenían aquel concepto del tekné, que es un concepto distinto al de arte. Y que a partir del Renacimiento empieza a aparecer el capitalismo, ¿no? Los banqueros italianos, genoveses, tal, es muy posible que sí. Es muy posible. ¿Eh? Los mecenas, ¿no? Sí, es muy... No va tanto relacionado con una estructura, sino con el comercio de lo que se... Sí, pero en el fondo es una estructura social. Es una estructura social. En este caso ya sería una visión marxista de la aparición del arte, ¿no? O sea, la superestructura cultural está ligada a los procesos de tipo económico, ¿no? Es una posibilidad. Pero lo que es evidente es que es una construcción cultural, es una construcción cultural, ¿no? O sea, no todos los pueblos tienen el concepto de arte tal como nosotros lo tenemos. Otra cosa es que tengan cosas que formalmente se parecen a lo que nosotros llamamos arte. Pero que formalmente se parezca a lo que nosotros llamamos arte no quiere decir que sea arte, porque lo fundamental no es la forma, lo fundamental es el sentido cultural que se le da a aquello. Eso es lo fundamental. Y yo a veces digo, es como si de aquí 3 siglos, ¿no? O 20 siglos empiezan a excavar y encuentran radiografías estas que se hacen en los hospitales. Y mira qué cosas tan artísticas se hacían antes. Dices, no, a ver, o sea, para nosotros una radiografía no tiene el sentido de ser arte, tiene otro sentido distinto. Dices, sí, pero es una imagen, además súper original. Sí, pero el sentido cultural que le damos es otro. Y la función social que le damos es otra. Por lo tanto, el tema no está en la forma que tiene, sino en el sentido cultural que se le da. ¿Cómo te miras aquello? Exactamente, ¿no? Sí, ¿y en qué universo lo sitúas, ¿no? O sea, ¿qué marcos de referencia tienes para valorarlo? ¿Qué tipo de usos sociales le das? Etcétera, etcétera.
Pues mi pregunta se va a que, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijimos con lo que dijiste sobre la idea hegemónica y romántica del arte, o en general sobre la creatividad, pero mi pregunta es si bajo esa mirada, la ansiedad que te crea eso ante la hoja o el vértigo de la hoja en blanco, si eso no es más bien una alimentación, una motivación para el que va a crear, para excavar dentro de su cultura o todo lo que tiene por dentro, justamente para crear algo que vaya de acuerdo a esas reglas. Es como una alimentación, una cadena, y en caso de que rompamos esa cadena y cambiemos la forma en que vemos la creatividad, también nacería otro proceso, no sé, si eso funciona así, o es que podríamos cambiar la forma romántica que vemos la creatividad y aún así crear cosas que el resto de las personas llamarían como arte, o no sé si me he explicado bien. ¿Sí? Bueno, no sé, yo creo que tú te has explicado bien, lo que no sé es si yo te habré entendido bien, en todo caso. Yo creo que la ansiedad respecto a la hoja en blanco proviene del vacío, pero no únicamente del vacío. Uno de los vacíos fundamentales en los procesos artísticos es cómo actuar. O sea, cómo actuar para resolver, ¿no? Para dar una buena idea, no existen, por ejemplo, no tenemos en la cabeza algoritmos, ¿no? Por ejemplo, nos ponemos 494 entre 26, ¿no? Dicen, sí, tal. Entonces, claro, o sea, la ansiedad puede venir porque tienes que hacer 500 operaciones de este tipo en 15 minutos, pero no te va a venir porque no sabes cómo actuar, ¿no? Yo creo que los procesos, muchos tipos de procesos creativos, una de las cosas que ocurre es precisamente eso. Se dice que los procesos creativos se derivan de lo que se llaman problemas mal definidos, ¿no? Los procesos bien definidos serían aquellos que se pueden aplicar a un algoritmo, ¿no? 494 entre 25, para entendernos, ¿no? Entonces tenemos algunos heurísticos, algunas indicaciones, pero nunca sabemos, y cada uno se tiene que inventar su forma de actuar, ¿no? O sea, al final yo creo que el compañero, cuando hablaba también de tus propias reglas, es que pues empezaré por aquí, después pasaré por allí y después llegaré a esta solución, ¿no? Entonces yo creo que esa falta de seguridad en el proceso, no en la solución, no en el resultado, sino en el proceso es lo que genera bastante ansiedad, ¿no? Pero yo creo que también que esto tiene que ver con el hecho de que estamos todavía lejos de entender cuáles son los procesos creativos. Si los entendiéramos y pudiéramos formalizarlos más, me vais a perdonar por mi optimismo científico, ¿no? Si los entendiéramos y pudiéramos formalizarlos más, seguramente la ansiedad sería menor. Entonces, bueno, no sé si he respondido a alguna de las cosas que has planteado, pero bueno. ¿Cómo se llamaba el libro? El libro que de vos... Se llama Retórica Creativa. Está publicado en una editorial, se llama Aldea Global, que es una editorial universitaria, que además tenía el subtítulo de Programas de Ideación Publicitaria. Yo estoy convencido que muchas de las cosas que hacemos parten de reglas muy básicas. Lo que pasa es que son reglas que se pueden ir combinando, recombinando, etc. Y mediante sistemas generativos y generamos 50.000 cosas, ¿no? Yo tengo la experiencia con mis estudiantes. Mis estudiantes de primero, yo les hago una asignatura de creatividad publicitaria y les explico reglas muy básicas. Son capaces de generar ideas fantásticas. Cuando llegan a cuarto se han olvidado. Entonces se han olvidado y porque han hecho otras cosas por el medio y tal, ¿no? Y los recojo en cuarto para hacer proyectos con otros compañeros, ¿no? Somos grupos de profesores que hacemos proyectos de publicidad. Y entonces vuelven otra vez a estar así delante de lo que tienen que hacer, ¿no? Y lo que suelen sacar son ideas más banales. ¿No? Bueno, esto es una experiencia muy personal, ¿no? Pero para mí es muy significativo. ¿Se puede repetir? ¿Se puede repetir? Por mí. Que parece que también la ansiedad la estamos mirando como una cosa negativa. Sí. Y no sé, me ha venido a la cabeza que puede ser
que esta ansiedad también nos puede ayudar un poquito a romper estas reglas, ¿no? Es decir, que igual somos conscientes, ¿no? Que hay un entorno y unas reglas para hacer las cosas de forma creativa o no, y que si llegamos al límite de esta ansiedad, es como, ¿no?, el que está dentro de un huevo, y que se permite sentir esta ansiedad para romper estas reglas y entrar a un nuevo vacío, ¿no?, a una nueva creatividad. ¿Cómo lo ves esto? Yo creo, yo no soy psicólogo, ¿no? Entonces, yo creo que la ansiedad depende del nivel de ansiedad. Con un cierto nivel alto de ansiedad, la ansiedad es muy paralizante. O sea, no sé si alguien ha vivido niveles altos de ansiedad, pero la ansiedad a nivel alto es, perdóname la expresión, es muy jodida, es muy paralizante. Cualquier estímulo emocional yo creo que sirve, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no?, desde el miedo hasta la ilusión, hasta, no sé, sirven para moverte, y la ansiedad también, ¿no? Pero yo diría en el caso de la ansiedad en ciertos niveles, ¿no? Y que las emociones son fundamentales, por ejemplo, para tomar iniciativa, romper reglas, tal. Lo único que quiero decir respecto a las reglas es que cuando te cargas unas, en el fondo estás inventando otras, ¿no? Otra cosa es que tengas éxito o no, o sea, se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, que socialmente eso vaya a cundir o no, o vaya a ser rechazado, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tú? Bueno, sobre el tema de la cultura romántica y la creatividad de reglas. Nada, simplemente venía he metido la creatividad está a reglas como la magia está a amor. Eso es lo que sale. Escuchando usted. La creatividad es a reglas. Está a reglas, dos puntos. Reglas como la magia está al amor. ¿En qué caso de la magia, amor? Porque el amor, la magia sucede cuando hay epigenética en este caso. Y romper el huevo es eso. Ya. Vale. Me parece fantástico. No, es que me parece fantástica la frase, ¿no? Pero no sabría muy bien qué decirte porque me parece una frase poética. No, o sea, entonces como me parece una frase poética, puede tener muchos sentidos, ¿no? Entonces, la magia y el amor, claro, la magia y el amor es una relación poética, en el fondo, ¿no? Si viniera aquí un biólogo te empezaría a hablar en otros términos, ¿me entiendes lo que quiero decir? Que no tendría nada que ver con la magia, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, por esto. A esto me estoy refiriendo, ¿no? Que la magia ya forma parte de una estructura cultural, mental, etcétera, ¿no? Explicar el amor a través de la magia. Sí, pero lo que quiero decir es que si llegara un biólogo, etcétera, etcétera, y le hablaras del amor, antes ella me comentaba que una vez sí, exactamente, ¿no? Me comentaba que un día hicieron una sesión sobre el sexo, ¿no? Entonces se ve que todo el mundo estaba alucinado, qué bien, y van a hacer una sesión sobre creatividad y sexo, ¿no? Entonces vino una persona, ¿no? Era sexo, una entomóloga, una bióloga. Una bióloga. Bueno, entonces empezó a hablar de conejos, ¿no? Como del sexo a través, claro, desde el punto de vista más biológico, ¿no? Los conejos y tal. Y otro te hablaría desde el punto de vista evolucionista, el sexo es fundamental para la reproducción de las especies, para la variación genética, ¿entiendes lo que quiero decir, no? Entonces, magia y amor es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Magia y amor, desde mi punto de vista, tiene que ver con ese universo romántico también, ¿no? En torno al amor. Que me parece fantástico, porque es una forma fantástica de vivir el amor, ¿no? Porque si lo viviéramos como los conejos sería terrorífico, ¿no? Pero nos pasa en la realidad, porque en este caso el sexo es algo físico. Sí. Amor es unidad a mente, cuerpo, espíritu. Vale. Entonces, cuando no estás conectado con esa cosa ya es amoroso. Mente, cuerpo, espíritu. Vale, habría algunos que lo del espíritu lo eliminarían. Lo que quiero decir es que, o sea, que estás hablando desde una perspectiva sobre lo que es la vida y tal, ¿no? Que me parece muy bien. Esotérico, vale. No, me parece muy bien, porque, a ver, yo creo que hay otro tema que es fundamental, ¿no? Que es
Una cosa es la perspectiva científica de que es también una visión de la vida, y otra cosa es la perspectiva vivencial, ¿no? La perspectiva vivencial puede para que sea gratificante, pues el amor tiene que tener que ver con la magia, no puede tener que ver simplemente con las endorfinas y 4 cosas más. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Para que sea realmente gratificante y podamos vivir en un mundo agradable, etc. ¿Ya está? Dice, ¿sí? Dice, ¿ya se acabó? Dice, ya me dice que se acabó. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias a todos. De verdad.